Entonces, el día de hoy vamos a avanzar un capítulo, ¿no?, que corresponde a la ruptura prematura de membranas. ¿Ya? Es una patología que la vamos a encontrar con relativa frecuencia en el ámbito hospitalario, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a la ruptura prematura de membranas, no podemos olvidarnos, ¿no?, que es la solución de continuidad, ¿no?, de las membranas. Tenemos el corion, tenemos el amnios, ¿no?, pero antes del inicio del trabajo de parto. Incluso se considera, ¿no?, hasta una hora antes del inicio del parto para poder incluirlo dentro del diagnóstico. Normalmente las membranas, ¿no?, están protegiendo, ¿no?, a la cavidad amniótica del paso de gérmenes que puedan, ¿no es cierto?, ascender desde el canal vaginal al cérvix y al útero, ¿no es cierto? Entonces, estas membranas normalmente no se rompen antes del inicio de un parto, sino lo hacen en el transcurso del parto, ¿no? Entonces, cuando se rompen antes de iniciar el trabajo de parto, ya encontramos una condición patológica, la ruptura prematura de membranas. Una vez que se han roto las membranas, ahora el tiempo, ¿no es cierto?, es un factor importante, porque cuanto más tiempo pase hasta el nacimiento, ¿no?, más riesgo de ¿qué? De infección. Y ahí tenemos entonces que incluir un concepto, que es el periodo de latencia, el tiempo que transcurre desde que se han roto las membranas, ¿no es cierto?, hasta el nacimiento del feto. Para otros autores consideran desde que se rompen las membranas hasta el inicio del trabajo de parto, ¿ya? Entonces, aquí es muy importante considerar que una vez que se han roto las membranas, ya empieza, ¿no es cierto?, a sumarse un riesgo más, el riesgo de la infección. Y vamos a incluir un concepto, ¿no?, ruptura prolongada de membranas. Esta ruptura prematura de membranas, ¿no?, prolongada, es cuando ha pasado, ¿no?, más o menos 24 horas o más desde que se han roto las membranas. Ya es altamente, ¿no es cierto?, probable en este caso de que ya estemos frente a una infección, frente a una corioamnionitis, ¿no?, que puede progresar a una endometritis, a una endomiometritis, a una pelviperitonitis y progresar, ¿no es cierto?, hasta una peritonitis o una sepsis materna, pero también al feto, ¿no?, puede comprometerle y llevarte a una sepsis neonatal. Entonces, la infección es un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta y es un aspecto que no podemos olvidar. Periodo de latencia, periodo de latencia. En nuestro medio, van a ver, ¿no es cierto?, que estamos muy acostumbrados ya a considerar que la cavidad amniótica, ¿no?, pueda estar potencialmente contaminada por los microorganismos que había mencionado, ¿no?, que radican o viven en el canal, en el aparato reproductor femenino y que puedan, ¿no?, ya contaminar la cavidad amniótica, y ya a las 6 horas se va recomendando, ¿no?, iniciar antibiótico terapia de inicio, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Sin embargo, cuando ya han pasado 12 horas, ya se considera que la cavidad amniótica no solo está contaminada, sino ya potencialmente infectada. Sin embargo, son aspectos un tanto, ¿no?, polémicos, discutibles, tal vez del periodo que vamos mencionando, pero es lo que habitualmente se va manejando en nuestros ámbitos, ¿no?, hospitalarios. Y bueno, entonces el corion y el amnios van protegiendo la cavidad amniótica, cumplen diversas funciones, como vamos a ir viendo en los temas posteriores. Sin embargo, estas membranas cuando se rompen, constituyen, ¿no es cierto?, el cuadro de la ruptura prematura de membranas. Ahora, aquí vamos a, ¿no?, describir una clasificación importante, porque la ruptura prematura de membranas se puede dar en un embarazo de término, como también en un pretérmino. Por tanto, decimos, ¿no?, ruptura prematura de membranas a término, cuando se rompe las membranas antes del inicio del trabajo de parto, ¿no? Pero en un embarazo, pues, que ya tiene 37 semanas o más, ¿no? Y esto corresponde más o menos al mayor porcentaje. La mayoría de los cuadros de ruptura prematura de membranas se dan en embarazos de término. Ya el 8% de los embarazos, ¿no?, con feto único, justamente van a corresponder a este cuadro, ¿no?, que se pueda romper las membranas. Pero también hay otro cuadro que abarca, ¿no es cierto?, a la edad del pretérmino. Y ahí decimos la ruptura prematura de membranas pretérmino. Y esta se da antes de alcanzar, ¿no es cierto?, las 37 semanas. Es decir, desde 22 semanas hasta 36 semanas con 6 días. Si se rompen las membranas, hablamos de ruptura prematura de membranas del pretérmino. ¿Por qué decimos 22 semanas?
porque si se rompieran antes, ¿no es cierto?, las 22 semanas, ya estaríamos en un cuadro que lo hemos denominado, ¿no?, como aborto inevitable. Si se acuerdan, dijimos, ¿no?, el aborto en curso es aquella paciente que tiene dolor, tiene sangrado, tiene modificación cervical, pero si se rompen las membranas, ya hablamos de un aborto, ¿no es cierto?, inevitable. Por tanto, a partir de 22 semanas hasta 36.6, si se rompen, ruptura prematura de membranas del pretérmino. Es una condición que se observa con menos frecuencia comparada con un embarazo de término. Ya un 2 a 4% de los pretérminos tiene esta complicación, ¿no? Ruptura prematura del pretérmino. Ahora, cuando la ruptura, ¿no es cierto?, ha transcurrido ya más de 24 horas, hablamos, ¿no?, de la ruptura prematura de membranas prolongada, como había mencionado anteriormente, ¿ya? Ahora, aquí tenemos un diagnóstico que en el Williams ya la va incluyendo dentro de la clasificación y nos va planteando, ¿no es cierto?, y nos menciona, pues, un diagnóstico de la rotura previable. Cuando hablamos de rotura previable, cuando la ruptura se produce, ¿no es cierto?, antes de las 24 semanas. Aquí estamos mencionando entonces a un grupo, ¿no es cierto?, de gestación que evidentemente al no tener, ¿no?, probabilidad de producir el surfactante, como habíamos indicado, ¿no?, 24 semanas empieza a encontrarse neumocitos tipo 2 y por tanto la posibilidad de producir surfactante. Entonces, si se rompiera antes, nos encontramos con un embarazo de que probablemente, pues, no pueda ser viable, no pueda, ¿no es cierto?, el niño respirar adecuadamente, ¿no?, intercambiar los gases adecuadamente, debido a que al no haber surfactante, los alvéolos se colapsan, porque no hay una reducción de esa tensión, ¿no?, de esa tensión que se va estableciendo, ¿no es cierto?, entre interfase líquido y aire, ¿no? Entonces, al no haber esa sustancia tensoactiva, el alvéolo se colapsa, ¿no? Y eso hace que el embarazo pues no sea viable, ¿no es cierto? Por tanto, este concepto lo vamos incluyendo a la ruptura entonces previable cuando se da, ¿no es cierto?, antes de las 24 semanas. Ahora, ¿no? Cuanto más tiempo pase de la ruptura, más riesgo de infección, eso lo hemos mencionado. Naturalmente, el tener dos fetos lleva mucha morbilidad, como van a ir viendo, ¿no?, en el capítulo de embarazo múltiple. Y es así que en los embarazos gemelares se ha visto una mayor relación con la complicación de la ruptura prematura de membranas. 7 a 20% de los embarazos gemelares tienen este cuadro, tienen este episodio. Por tanto, hay que considerar, ¿no es cierto?, esta posibilidad y hay que investigar, ¿no es cierto?, en nuestra paciente cuando estamos con un embarazo múltiple. La incidencia, como hemos podido ver, varía, ¿no es cierto? Si es pretérmino, si es de término, si es, ¿no es cierto?, embarazo único, embarazo gemelar, bueno, varía. Entonces, de una manera un tanto, ¿no?, global, podemos decir, ¿no?, que la incidencia de la ruptura prematura de membranas oscila entre el 10%, ¿ya? Y de esta, ¿no?, más o menos la ruptura prolongada corresponderá, ¿no?, un 5%. Ya es una estadística que la podemos tomar en cuenta para poder considerar, ¿no?, el diagnóstico. Ahora, ¿qué riesgos lleva este cuadro? Porque cuando decimos ruptura de membranas, y ahora, ¿qué va a pasar con el embarazo? ¿Qué complicaciones? Y aquí es importante. La infección es un aspecto, ¿no es cierto?, importantísimo que no puedo olvidarme. Cuanto más tiempo pase la ruptura, riesgo de infección. Por tanto, vamos a ver que esto va a direccionar mucho la conducta. Pero también no se olviden que la cavidad amniótica, si se rompieran las membranas, no habría la salida de líquido. Y el líquido, al salir, ¿no es cierto?, lo que hace es descomprimir la cavidad uterina. El útero que está lleno de líquido se vuelve más pequeño, se vuelve más pequeño. Y al volverse más pequeño, no, la placenta no le acompaña en esta retracción, porque la placenta no es elástica. Entonces, si el útero se vuelve más pequeño, esto va a provocar que se empiece a desprender la placenta. Y una complicación, ¿no?, que tenemos que siempre mencionarla, es el DPPNI. El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta es una complicación materna. Y como ya hemos visto este tema, ¿no es cierto?, este capítulo, vemos que tiene complicaciones relacionadas directamente con el feto, lo que va a provocar o su pérdida de su bienestar o la muerte del feto. Entonces, no puede pasar por alto, ¿no es cierto?, estas complicaciones y tenemos que saberlas identificar, reconocerlas. Paciente con ruptura prematura de membranas que tenga un útero hipertónico leñoso, asociemos de que está con DPPNI
busquemos la valoración del feto de manera inmediata para poder, ¿no es cierto?, corroborar si está vivo, si está con sufrimiento o está orbitado. Complicaciones, ¿no?, fetales o neonatales, vamos a considerar vinculadas, ¿no es cierto?, a la prematurez, ¿ya? Entonces, si tenemos un nacimiento de un pretérmino, entonces tenemos que considerar esa inmadurez, sobre todo, ¿no?, a nivel pulmonar, que nos va a complicar, ¿no?, con la membrana hialina, distrés respiratorio, la asfixia perinatal, ¿no? O bien, siempre mencionar, ¿no?, los accidentes del parto, porque si se rompen las membranas, una paciente que no está en parto, probablemente la presentación no está encajada, no está dentro de la pelvis. Entonces, al salir el líquido, va a arrastrar, ¿no es cierto?, consigo al cordón. Y el cordón puede salir, ¿no es cierto?, fuera de la cavidad uterina, al canal vaginal, o incluso, ¿no es cierto?, fuera de los genitales, ¿no?, fuera de la vulva. Entonces, ahí estamos frente a lo que es el prolapso, ¿no es cierto?, el prolapso. Entonces, es una complicación. Ahora, saliéndose el cordón, no nos olvidemos que el cordón no tiene una cubierta, la gelatina de Wharton. Esa gelatina se va a resecar, se va a deshidratar, y eso va a provocar que vaya comprimiendo los vasos umbilicales. Y si desencadena contracciones, la cabeza, ¿no es cierto?, la cabeza del feto va a empezar a comprimir el cordón, y esto también va a interferir, ¿no es cierto?, con el flujo de sangre hacia el feto, porque el cordón está comprimido. Y eso va a llevar también al riesgo del óbito. Entonces no podemos olvidarnos del prolapso del cordón. Ahora, al principio el feto está sentado, ¿no? Ya después se va acomodando a la presentación cefálica. Por tanto, si hay una ruptura prematura de membranas del pretérmino, es muy común encontrar que el feto todavía esté, ¿no es cierto?, en presentación pélvica. Entonces, las presentaciones anómalas también se pueden, ¿no es cierto?, evidenciar con mayor frecuencia acompañando, ¿no?, a la ruptura prematura de membranas. Y bueno, la infección, nuevamente mencionar, ¿no? La infección es un riesgo tanto para la mamá como para el niño, que hay que siempre considerar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a provocar la ruptura prematura de membranas? Aquí tenemos la etiología. Hay varias causas que pueden provocar, ¿no es cierto? Y entre ellas vamos a destacar siempre el traumatismo, ¿no? El traumatismo. Seguramente el hacer el tacto vaginal, por ejemplo, no aumenta el riesgo de la ruptura de las membranas, considerando que las membranas están apoyadas, ¿no es cierto?, en el cervix, en el OSI. Esta porción se llama membranas cervicales, ¿no? Membranas cervicales. Y tienen un apoyo, ¿no es cierto?, en el cervix. Sin embargo, en el OSI y el OC, ¿no?, hay un recorrido de un canal, el canal cervical. Este canal cervical tiene, ¿no es cierto?, tiene moco, que va obstruyendo, ¿no es cierto?, este canal para evitar que los microorganismos que habitan en la vagina puedan subir a la cavidad uterina. Entonces, si el útero y el cervix no empieza a dilatarse, resulta que va a ir aumentando, ¿no es cierto?, este área que no tiene un soporte, porque solamente va a apoyarse en la parte que está, ¿no es cierto?, el moco, y encuentra un punto débil donde se puede romper las membranas. Y si hacemos el tacto vaginal, existe, ¿no?, riesgo de poderlas romper. Por tanto, es un riesgo que se le agrega al procedimiento de exploración, ¿no?, el tacto vaginal. El introducir catéter, por ejemplo, o introducir, ¿no es cierto?, instrumentos como el amnioscopio. Cuando queríamos observar el líquido amniótico y sus características, ¿no?, se introducía un cilindro de cuarzo para poder ver las características del líquido amniótico, el amnioscopio. También no está exento de riesgo, puede favorecer a la ruptura prematura de membranas. Ya ahora, en relación, ¿no?, a los procesos infecciosos, hay que tomarlos en cuenta. Y aquí está muy vinculado la presencia del estreptococo del grupo B. Ya la presencia del estreptococo del grupo B, que lo habíamos mencionado, ¿cierto?, incluso en el cuadro de amenaza de parto pretérmino. Entonces, se ha visto que próximo a las 35 semanas, ¿no?, para adelante, su presencia está muy relacionada del estreptococo del grupo B con la amenaza de parto pretérmino y la ruptura prematura de membranas. Por eso es que se recomienda a las 35 a 37 semanas hacer un hisopado, ¿no es cierto?, anal y vaginal, tratando de identificar a este microorganismo y poder dar, ¿no es cierto?, el manejo correspondiente y reducir el riesgo, ¿no?, del pretérmino o bien de la ruptura prematura de membranas. El proceso, ¿no es cierto?, infeccioso, ya sea por clamidia, ya sea por las tricomonas, ¿no es cierto?, vaginalis,
también están vinculadas y asociadas justamente a la ruptura prematura de membranas. Uno, porque todo proceso infeccioso libera prostaglandinas y esto provoca contracciones uterinas que van a llevar a la dilatación del cérvix. Al dilatarse el cérvix, las membranas se exponen, ¿no es cierto?, a esa dilatación. Y también el movimiento flagelar que tiene la tricomona lo van asociando, ¿no?, a un desgaste, ¿no?, y posible factor que contribuye, ¿no?, a la ruptura de membranas. Entonces, se ha detectado al estreptococo del grupo B, se ha detectado Mycoplasma hominis, se ha detectado, ¿cierto?, la tricomoniasis como factores asociados, ¿no?, a la ruptura prematura de membranas dentro de las infecciones locales. Hay una condición que no es muy común, la incompetencia ítmico-cervical, la incapacidad del cérvix, ¿no?, de mantenerse cerrado y poder mantener al embarazo dentro de la cavidad. Entonces, esto sobre todo va asociado a pacientes que tienen, ¿no es cierto?, pérdidas de abortos tardíos, ¿no?, que han tenido abortos tardíos a repetición o partos pretérminos, ¿no es cierto?, extremos, donde, ¿no es cierto?, menos de 28 semanas, ¿no?, donde la característica común es que no hay contracciones, el cuello se va abriendo y va produciéndose la pérdida, ¿no?, del saco y en su conjunto la placenta y el feto. Entonces, esta incompetencia ísmico-cervical también es un factor que puede ir asociando, ¿no? Si se va abriendo el cuello, va a exponer que las membranas se empiezan a estirar y también, ¿cierto?, se exponga al riesgo de ruptura de membranas, ¿no? Y es así que seguramente se le suma a esta dilatación del cérvix mayor riesgo, ¿no? Si se produce, ¿no?, una relación sexual. El coito, las relaciones sexuales no están prohibidas en la embarazada, no están prohibidas en la embarazada, ¿ya? Sin embargo, hay que considerar de que las prostaglandinas que se liberan en el semen también, ¿no es cierto?, es un factor de riesgo para las contracciones y la dilatación del cérvix, ¿no? Entonces, es un factor que se va considerando. Otro, la presencia de un dispositivo intrauterino, un DIU, ¿no? Entonces, el tener y ser portadora de un dispositivo intrauterino es un factor de riesgo. O si la embarazada, ¿no es cierto?, o si la paciente se embarazó portando un DIU, entonces, ¿no es cierto?, es importante que el riesgo, ¿no?, a medida que crece el embarazo, que se pueda producir una ruptura, una perforación, ¿no?, de las membranas justamente por el dispositivo. Entonces, es un aspecto importante, ¿no? Paciente portadora del DIU, si se acuerdan, lo dije, ¿no? Hay que considerar la posibilidad de retiro, porque si no retiramos el dispositivo, el saco va creciendo, se puede perforar y puede constituirse un aborto inevitable. O si sigue progresando el crecimiento, pasa las 22 semanas, se puede constituir, ¿no es cierto?, una ruptura prematura de membranas, ¿no?, de un embarazo no viable, y hay que considerar esta posibilidad, ¿no? Y bueno, entonces habrá que considerar todos estos factores de riesgo, ¿no? También se menciona, ¿no?, el hecho de ser consumidora del tabaco, por ejemplo, ¿no?, dentro de los factores que se van relacionando a los factores de riesgo. Ahora, con todo esto, ahora nos vamos al diagnóstico, ¿no? Porque tenemos que establecer el diagnóstico y justamente para poder mencionar el diagnóstico, primero está la anamnesis, ¿no? Que la paciente nos dice que ha perdido líquido, ¿no? Es un factor que tiene que alarmarnos. No es normal que la paciente, ¿no es cierto?, pierda líquido y que hay que investigar, hay que estudiar a la paciente, ¿no? Ahora, habrá que establecer, ¿no?, si ha perdido líquido, si realmente es el líquido amniótico lo que nos está refiriendo. Algunas veces resulta que es el flujo vaginal, ¿no? Una leucorrea, que la paciente, ¿no?, lo percibe como si fuera líquido amniótico y bueno, nos alarma. Entonces, un aspecto bien típico, ¿no?, es considerar que cuando hay ruptura de membranas, pues el líquido tiene que escurrir, ¿no es cierto? No solamente manchando la ropa interior, sino hasta la rodilla, hasta el muslo o incluso hasta el suelo. Es un aspecto que nos ayuda a comprender de que es líquido amniótico y no flujo. El aspecto, ¿no? El aspecto puede ser transparente, puede ser ligeramente blanquecino, como también, ¿no es cierto?, si hay meconio puede ser amarillo-verde, ¿no? El olor es muy característico. El líquido amniótico tiene un olor, ¿no?, muy parecido a la lavandina, ¿ya?, al hipoclorito de sodio. Entonces, eso nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a poder identificar que realmente pueda ser líquido lo que la paciente ha eliminado, ¿no?
Ahora, si la paciente nos dice que ha perdido líquido, hay que tratar de establecer, ¿no? El aspecto, el color, ¿no? Si ha sido blanco, transparente, la cantidad, ¿no? Si es abundante, escaso, ha manchado solo la ropa interior, el muslo, la pierna, el suelo, a qué momento se produjo la ruptura, la fecha, la hora, para poder establecer el tiempo, ¿no? Del periodo de latencia. Es muy común que la paciente, ¿no? Pierda líquido en la mañana, por ejemplo, y esté viniendo recién en la noche o al día siguiente, pensando, ¿no? Que al perder líquido va a empezar las contracciones y va a empezar su parto, cuando en realidad, pues, la paciente tiene que ser orientada. Ni bien refiere a esa pérdida de líquido, tiene que acudir de manera inmediata, ¿no es cierto?, al centro más cercano para poder, ¿no es cierto?, recibir la valoración correspondiente y el tratamiento, ¿no? Y bueno, después de la anamnesis, vamos a establecer, ¿no es cierto? Vamos a establecer lo que corresponde a la evaluación del examen físico, del examen físico. Y en el examen físico vamos a medir la altura uterina dentro de la evaluación. Ya lo que podemos encontrar es que la altura uterina ha reducido, ¿ya? Ha reducido su longitud. Hay una menor altura uterina, ¿ya? Hay una menor altura uterina. Esto porque como está perdiendo líquido, el líquido está saliendo, ¿no es cierto?, fuera de la cavidad amniótica y esto puede provocar una ligera reducción del fondo uterino. ¿Ya? En algunos casos no se observa la salida de líquido a través de los genitales y entonces se pide a la paciente, ¿no es cierto?, que tosa o que puje. El toser o pujar constituye lo que es la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva. Entonces, al toser o al pujar, aumenta la presión dentro del abdomen y esto aumenta la presión dentro de la cavidad amniótica. Y esto favorece la salida del líquido amniótico. Por tanto, una de las maniobras iniciales que hay que hacer es justamente esa, la maniobra de Valsalva. Pero bueno, entonces examinamos genitales, podemos ver escurrir el líquido amniótico. Como les dije, puede ser blanco, puede ser, ¿no es cierto?, transparente, puede tener, ¿no es cierto?, meconio y estar verde o amarillo, ¿no? Sobre todo vemos unos grumos blanquecinos cuando ha pasado las 32 semanas, por el vermis, ¿no?, gaseoso que ya se puede encontrar a nivel de líquido amniótico, ¿no?, que se va desprendiendo de la piel del feto. Ese olor característico a hipoclorito de sodio nos permite reconocer que es líquido amniótico y no orina, ¿no? Es un aspecto que hay que saberlo reconocer. Y bueno, finalmente, si no se ve la salida franca del líquido, recurrir al examen especular. El colocar un espéculo vaginal nos va a ayudar mucho. Es más, se recomienda colocar el espéculo vaginal antes del tacto, ¿no es cierto?, cuando sospechamos de ruptura prematura de membranas o cuando sospechamos de hemorragia en el embarazo. Colocamos el espéculo, se observa el cervix, ¿no? Si no hay salida de líquido, pedimos que tosa a la paciente, que puje y vemos la salida de líquido, ¿no? Maniobra de Valsalva. De no ser así, podemos realizar algunas maniobras. Por ejemplo, la maniobra de Tarnier. La maniobra de Tarnier consiste, ¿no es cierto?, en rechazar la presentación, ya sea por vía abdominal, ¿no es cierto? Colocamos la mano en el hipogastrio y empujamos ligeramente, ¿no es cierto?, la presentación en dirección cefálica, hacia arriba, hacia arriba. Si lográramos rechazar, ¿no es cierto?, la presentación hacia arriba, abriríamos espacio de tal manera que el líquido amniótico va a fluir libremente y pueda salir, ¿no es cierto?, hacia el exterior con mayor facilidad. O bien, después de haber hecho, ¿no es cierto?, el examen especular, hacer el tacto vaginal y al introducir los dos dedos, empujar la presentación o el tacto vaginal, empujar la presentación, ¿no? Rechazándolo en dirección cefálica. Si empujamos la cabecita hacia arriba, nuevamente abrimos espacio para que el líquido pueda salir, porque a veces la cabecita está, ¿no?, apoyada en la pelvis, no permite el paso del líquido de manera, ¿no es cierto?, favorable y no se ve la pérdida de líquido, ¿no?, de manera, pues, eh, visible, ¿no?, macroscópicamente hablando. Pero si empujamos la cabecita hacia arriba, puede salir el líquido y esto llamamos maniobra de Tarnier. Si junto a esta maniobra de rechazo de la presentación, empujáramos el fondo uterino en dirección caudal, ¿no? Nosotros empujáramos el fondo uterino en dirección caudal, llamamos, ¿no?, la maniobra de Bonaire. Entonces, la maniobra de Bonaire, ¿no?, es poder empujar el fondo uterino en dirección caudal para
tratar, ¿no es cierto?, de facilitar la salida del líquido amniótico a través de los genitales. Todo eso clínicamente me va a ayudar, ¿no es cierto?, a sospechar o a identificar la pérdida de líquido. Y si no, recurrimos a las pruebas de laboratorio. Tenemos una gran cantidad de pruebas de laboratorio para poder ser descritas y consideradas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, la prueba del pH o la prueba del papel de nitracina, ¿ya? Esta prueba, ¿ya? ¿Consiste en qué? En principios de que la vagina tiene un pH ácido, ¿no? La vagina tiene un pH ácido. Es un microambiente que tiene sus características que permite la proliferación de la flora saprófita, la microbiota de la vagina, y no deja que crezcan otras bacterias, ¿no? Como por ejemplo, los diferentes gérmenes, ¿no?, que puedan colonizar o que se contamine, ¿no?, el canal vaginal, por ese pH ácido. Entonces, el pH de la vagina es de 4.5 a 5.5, y esto me permite, ¿no es cierto?, realizar esta prueba, sabiendo que el líquido amniótico es alcalino. Con un pH de 7 a 7.5, el pH del líquido amniótico es alcalino. Entonces, si hay ruptura de membranas, el líquido amniótico va a descender a la vagina y lo va a volver más alcalino, ¿ya? Y eso va a provocar que hagamos, ¿no es cierto?, el reconocer esta prueba, ya que si aplicamos, ¿no?, este papel de nitracina en el canal vaginal, va a cambiar de color, va a cambiar de color si el pH es alcalino. Es decir, esta tira de nitracina, si la colocamos en el líquido que vemos en el fondo del saco vaginal, se vuelve azul si el pH se ha vuelto alcalino. Y al volverse azul me dice que el pH está más alcalino y sospechamos en la ruptura prematura de membranas. Para esto necesitamos colocar, ¿cierto?, un espéculo vaginal. Se coloca un espéculo vaginal, se identifica, ¿no es cierto?, el fondo de saco vaginal, el supuesto líquido que vemos, colocamos esta tira de papel de nitracina, lo dejamos 15 segundos, y si se vuelve azul, quiere decir, ¿no es cierto?, que hay ruptura prematura de membranas. Si no cambia de color, asumimos que aparentemente no hay ruptura de membranas. Ahora, en algunos casos nos puede dar, ¿no es cierto?, falsos negativos. Por ejemplo, que no se vuelva azul, ya que no se vuelva azul. Sobre todo cuando han pasado 4 horas, cuando han pasado 4 horas de la ruptura de las membranas, ¿ya? Si pasan más de 4 horas, puede ser que no se pueda detectar, ¿no es cierto?, favorablemente ese cambio de pH y podamos encontrar, ¿no es cierto?, que mantiene el color de la nitracina. O puede ser que la vagina esté más ácida de lo habitual y a pesar de haber líquido amniótico, no va a alcanzar esos valores no alcalinos que me permitir el cambio del papel de nitracina. O que haya tan escaso líquido amniótico, ¿no?, porque ya lo he perdido en la casa, tal vez la mayor parte de ese líquido, que no me permita el cambio de color, ¿no? O a veces cambia de color azul sin haber ruptura prematura de membranas, los falsos positivos, ¿no? La presencia, por ejemplo, de sustancias alcalinas en el canal vaginal, el semen, por ejemplo, ¿no? Si hay sangre en el canal vaginal, que puede ser del cervix, por ejemplo, o el exceso de moco cervical, ¿no es cierto? O el uso de algunos antisépticos, o bien la orina misma, ¿no? Puede, ¿no?, provocar algunos cambios en el canal vaginal que, bueno, me puede dar, ¿no?, aparentemente una sensación de que sí, el pH ha cambiado y me da los falsos positivos, ¿no? Es una prueba que nos ayuda bastante, pero la que realizamos en los hospitales, ¿no?, prácticamente en todos los centros, es esta prueba, la cristalografía, puesto que el papel de nitracina no tiene en todos los centros, ¿ya? Pero sí la cristalografía la podemos realizar, porque no demanda mucho insumo. Entonces, ¿qué necesitamos? Un examen, un espéculo, necesitamos una placa, ¿no?, un portaobjetos y una espátula de aire o un hisopo para tomar la muestra, nada más, y el microscopio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Colocamos el examen especular, colocamos el espéculo, identificamos, ¿no?, la aparente pérdida de líquido, vamos, ¿no es cierto?, a tomar una muestra, ya sea con la espátula de aire o con el hisopo, ¿no?, y lo vamos a extender en el portaobjetos, lo vamos a extender. Lo dejamos que seque a temperatura ambiente, ¿no es cierto?, y la vamos a llevar al microscopio. En el microscopio, lo que tiene que observarse son esto, la formación de cristales. Aquí puedo ver
¿no? Estos cristales que adquieren esa forma que la comparamos con las hojas del helecho. Entonces, esta es la cristalización que se da por esa interacción, ¿no? Del cloruro de sodio con la mucina. Y esos dos, al reaccionar, van a cristalizar de tal manera, como puedo ver en la imagen, que se parecen a estas hojas de helecho. Y eso lo podemos observar a la simple visión del microscopio, ¿no es cierto? Entonces, generalmente cuando son internos, ustedes llevan la muestra, les muestra el bioquímico, ¿no? Del laboratorio les muestra y les permite conocer estos cristales para que ustedes mismos puedan buscar, ¿no? Y puedan identificar realmente si hay o no hay los cristales y sospechar la ruptura de membranas. Puede haber falsos negativos, sí. Por ejemplo, si hay sangre, si hay, ¿no es cierto? Eh, meconio no lo vamos a mencionar porque obviamente si hay meconio hay pues ruptura de membranas, ¿no? Pero estaba en el Schwartz el meconio y bueno, lo hemos mantenido. Sangre, ¿no? Si hay sangre, no me va a dejar ver la cristalización, ¿no? Si hay flujo vaginal, no me va a dejar ver la cristalización. Obviamente, si hay una candidiasis, por ejemplo, esa leucorrea, ese flujo vaginal, no me permite ver, ¿no es cierto?, los cristales. Y puedo pensar que no hay cristales y que no hay ruptura de membranas. Lo mismo pasa, ¿no?, cuando transcurre más de 4 horas. Pero en algunos casos se ha visto una cristalización muy semejante cuando no se ve el moco cervical en exceso, la presencia de orina o el uso de antisépticos que nos pueden dar los falsos positivos, ¿no? Y bueno, entonces esta prueba es bastante empleada y realizada en los centros, ¿no? En pacientes que sospechamos ruptura de membranas. El buscar las células naranja, ¿ya? Las células naranja o glóbulos lipídicos. Aquí vamos a considerar de que necesitamos, ¿cierto?, un pigmento que es el sulfato azul de Nilo, ¿ya? Este sulfato azul de Nilo va a teñir las células, ¿ya? O los glóbulos de grasa, ¿no es cierto?, que existen en las células que se descaman del feto y los va a teñir así de color anaranjado. Por tanto, las células de la piel del feto se van descamando, ¿no es cierto? Y estas células las podemos teñir con el sulfato azul de Nilo y me va a dar este color anaranjado. ¿A partir de cuántas semanas se puede identificar estas células que se van descamando en el líquido amniótico? A partir de las 32 semanas. Por tanto, podemos encontrar ciertos falsos negativos cuando hay pocas células que se han descamado o cuando el embarazo tiene menos de 32 semanas y encontramos, ¿no es cierto?, menos glóbulos lipídicos o menos células descamadas. Ahora, ¿cuándo me puede dar falsos positivos? Cuando se contaminan, ¿no es cierto?, con los lípidos que se originan en las glándulas sebáceas, ¿no? Y estamos contaminando la muestra, me va a dar la pigmentación similar. Estas pruebas de valorar, ¿no es cierto?, la relación de lecitina, esfingomielina o la presencia del fosfatidilglicerol, si bien son, ¿no?, componentes que los vamos a identificar, ¿no es cierto?, en el surfactante, por tanto, son pruebas sobre todo vinculadas a la madurez del pulmón, ¿no es cierto?, del feto, ¿ya? Pero también nos sirven para poder detectar la ruptura prematura de membranas, puesto que estos componentes obviamente están, ¿no es cierto?, proveniendo del pulmón del feto y tendrían que estar en el líquido, no tendrían que haber en la vagina. Por tanto, encontrar fosfatidilglicerol, lecitina, esfingomielina, ya me está indicando no solamente la ruptura prematura de membranas, sino también que el feto pueda tener madurez, ¿no es cierto?, a nivel pulmonar. Entonces, estos componentes se encuentran en las secreciones del pulmón del feto y lo que se hace la muestra es centrifugar por 15 minutos, ¿no es cierto?, y poder hacer la búsqueda de estos componentes y obviamente, ¿no es cierto?, poder identificar. Nos puede dar falsos negativos si el pulmón está inmaduro, ¿no? Y obviamente, pues, eso va muy relacionado a la madurez fetal, ¿no? Son pruebas que no las contamos de rutina en nuestro medio, pero sí es bueno conocerlas. Esta prueba del secado o cambio de color se puede realizar porque consiste algo muy parecido a la cristalización, ¿ya? Se le coloca el espéculo vaginal, se toma una muestra del supuesto líquido, se lo extiende en la placa, en el portaobjetos, y lo que se hace es calentar, calentar. La mayoría colocamos, ¿no es cierto?, en la lámpara, y, ¿no?, y calienta, y si se vuelve así blanco, como estoy observando, que sí que era líquido amniótico. Si se vuelve más marrón, entonces era moco cervical lo que habíamos tomado como muestra. Ya, entonces es una opción que se puede realizar, ¿no es cierto? Nos toma 1 minuto, 30, 60 segundos, hay que calentar a la lámpara, ¿no?, que tenemos en la consulta o en la sala de exploración.
y se va cambiando de esta manera el color, ¿no? Y bueno, pasos negativos cuando hay poco líquido amniótico, ¿no? Y no va a pintar así, no se va a volver blanco, no va a secar blanco porque hay poco líquido, ¿no? La alfa-fetoproteína es otro laboratorio que se puede realizar. Y ahora me quedo, ¿no es cierto?, con el estudio de la ecografía. La ecografía. Es importante recordar que la ecografía hoy en día es una herramienta diagnóstica importante, ¿no es cierto?, para el obstetra. Y aquí es fundamental, ¿no es cierto?, poder mencionar que la ecografía me ayuda mucho, ¿no es cierto?, hoy en día para establecer diagnósticos. Y bueno, se dice, ¿no?, es el estetoscopio del obstetra. Aquí la ecografía la vamos a remitir a medir el líquido amniótico, ¿ya? Actualmente se hace referencia, ¿no?, a referirnos o hablar del ILA, del ILA. Cuando nos hablemos del ILA es el índice del líquido amniótico. Entonces el ecografista lo que hace es dividir el abdomen en 4 cuadrantes. El abdomen lo divide en 4 cuadrantes, ¿no? O el útero lo divide en 4 cuadrantes. Y lo que va buscando en cada cuadrante es la colección mayor de líquido que exista, ¿no? Va buscando la colección de líquido mayor que existe en cada cuadrante y va midiendo, va midiendo. Este es el ILA. Entonces, seguramente cuando el ecografista examina, ¿no es cierto?, va a buscar justamente el sitio de mayor colección de líquido. Como puedo ver, ¿no? Aquí encuentro una buena colección, aquí hay otra, y aquí se mide otra, y el equipo, ¿no es cierto?, nos va cuantificando, ¿no?, este líquido, y vamos a considerar como ILA normal, ¿ya?, de 5 a 24, de 5 a 24. El ILA normal es de 5 a 24. Por tanto, si tenemos un ILA de 25 o más, estaríamos hablando que está aumentado el líquido amniótico. Estaríamos hablando del polidramnios, ¿ya? En cambio, si el ILA es menos de 5, si es menos de 5, estaríamos hablando de oligohidramnios, ¿no? Oligohidramnios, ¿ya? Y si es menos de 2, nos vamos a referir, ¿no es cierto?, a que es un oligohidramnio severo, ¿ya? Entonces, esto es un valor que podemos, ¿no es cierto?, tomar en cuenta. Si tengo un oligohidramnios, asumo que el oligohidramnios es por la pérdida de líquido. Entonces, voy pensando, ¿no es cierto?, que estoy frente a una ruptura prematura de membranas. ¿No? Puedo asociar. Sin embargo, el líquido se renueva, se va reponiendo. Lo vamos a ver eso en un capítulo posterior, ¿no? Cuando hablemos de placenta, las membranas, ¿no es cierto?, y el líquido amniótico. Se va renovando. Entonces, el encontrar un ILA normal no me descarta que pueda haber una ruptura prematura de membranas. Ya no me descarta. Pero al tener un ILA disminuido, ¿no?, planteo el oligohidramnios y el oligohidramnios me plantea, ¿no es cierto?, una ruptura prematura de membranas. Entonces es importante, ¿no es cierto?, la ecografía. Ahora, ¿existen causas que pueden llevarte a oligohidramnios? Claro que existen, ¿no es cierto? Sobre todo las anomalías que puedan existir a nivel renal, ¿no? Puede ser las agenesias, por ejemplo, ¿no? O alguna afección, ¿no?, de tipo congénita que interfiere con la formación, ¿no es cierto?, de los riñones o la producción de la orina. Entonces, es importante que no todo oligohidramnios es sinónimo de ruptura prematura de membranas. No es sinónimo, pero sí me plantea esa posibilidad, ¿no? Entonces, vamos a considerar esta alternativa. Ahora, depende mucho de la revisión del autor, ¿no? Porque les decía, un ILA de 5 a 24, vamos a considerar como normal. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay autores que consideran ya desde 8 para hablar de un oligohidramnios, ¿no? Y consideramos que, por ejemplo, un ILA de menos de 8, ¿no?, hasta 5, que pueda ser, ¿no?, un oligo leve, oligohidramnios leve. Si es menos de 5 hasta 2, oligohidramnios moderado, y menos de 2, oligohidramnios severo. Entonces, es una manera, ¿no es cierto?, de poder clasificar el líquido amniótico, ¿no? Pero para la evaluación me quedo que si es menos de 5, ¿no?, hasta 2, vamos a hablar de oligohidramnios, nada más.
Y si es menos de 2, vamos a considerar un oligohidramnio severo. Y es un signo ecográfico que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a pensar en la ruptura prematura de membranas. Bueno, eso es en cuanto al ILA. Está descrito ya que podríamos, ¿no es cierto?, tratar de establecer la ruptura prematura de membranas mediante un procedimiento que es la amniocentesis, es decir, la punción, ¿no es cierto?, de la cavidad amniótica, ¿ya? Entonces podríamos indicar, ¿no es cierto?, la punción de la cavidad amniótica, como estamos viendo, ¿no?, bajo guía ecográfica, y poder, ¿no es cierto?, instilar un preparado, ¿no?, que es la fluoresceína, 1 ml, que lo vamos a diluir en 9 ml, ¿ya?, de solución fisiológica, así tenemos 10 cc, y se le va introduciendo a la cavidad amniótica a través de la aguja, ¿no?, que ha entrado a la cavidad uterina. Y bueno, tener que esperar, ¿no es cierto?, tener que esperar más o menos 1 hora, porque en 30 a 60 minutos ya tendríamos que ver esta fluoresceína en las gasas que vamos a colocar en el canal vaginal, ¿no?, para poder detectar realmente si hay una ruptura prematura de membranas. Entonces, es un procedimiento invasivo, ¿ya? Es un procedimiento invasivo. Está descrito en algunos protocolos, como por ejemplo, ¿no es cierto?, en el Clinic de Barcelona, donde se va, ¿no?, considerando una prueba de confirmación de la ruptura de membranas, pero con un procedimiento que es un tanto invasivo, ¿no? Nos permite la amniocentesis, entonces, tomar una muestra de líquido, valorar, ¿no es cierto?, si hay una corioamnionitis, hacer un cultivo para ver qué germen, pero también, ¿no es cierto?, poder instilar este preparado y confirmar, ¿no?, la ruptura de membranas mediante este procedimiento, ¿no? Y bueno, algo que tienen que aprender es los criterios de Gibbs. Porque cuando hablamos de corioamnionitis, ¿no es cierto?, tenemos que recordar los criterios de Gibbs, ¿ya? Entonces, cuando hay ruptura de membranas, pensemos en infección. Busquemos infección. Y para eso hay que buscar los criterios de Gibbs, que consisten en que tiene un criterio mayor, que es la fiebre materna. Si la paciente tiene temperatura mayor a 38 grados centígrados, tiene un criterio mayor. Ahora, necesito un criterio menor más para considerar que tiene corioamnionitis. ¿Cuáles son los criterios menores? La taquicardia materna, ¿no?, que tenga una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, ¿ya? Que tenga, ¿no?, la hipersensibilidad uterina, ¿ya? Entonces, cuando tocamos el abdomen, ¿no?, que esto genera bastante dolor en la paciente, ¿no?, es muy sensible, ¿ya?, porque está cursando un proceso infeccioso. Que podamos observar, ¿no es cierto?, una leucorrea fétida o una hidrorrea fétida, el líquido, ¿no es cierto?, con olor fétido. Y en el laboratorio, que encontremos la presencia de leucocitosis, ¿no? Más de 15,000 leucocitos por milímetro cúbico, ya lo consideramos, ¿cierto?, como un criterio menor, más la fiebre, ya tenemos que pensar que estamos en una corioamnionitis hasta demostrar lo contrario. Entonces, busquemos un criterio mayor, que es la fiebre, asociada a cualquiera de estos criterios menores, para decir que la paciente ya está con una corioamnionitis clínica, ¿no? Ya está con infección. Y eso nos va a ayudar a tomar conducta. Pero no toda pérdida de líquido que la paciente nos diga es realmente ruptura de membranas. Algunas veces puede haber, ¿no es cierto?, la pérdida involuntaria de orina. Y pasa, la paciente se asusta, ¿no?, y acude. Pero ese olor sui generis típico de la orina nos permite reconocerla. El flujo vaginal abundante, ¿no es cierto? Entonces hay que considerar que puede haber flujos, ¿no es cierto?, de candidiasis, que pueda, ¿no?, ser blanquecino y que la paciente pues se asuste pensando de que ha tenido, ¿no es cierto?, una pérdida de líquido. En algunos casos se produce la ruptura de las membranas por encima del área de las membranas que se apoyan en el cérvix, ya esa membrana cervical que había mencionado. Y ahí hablamos de la ruptura alta de membranas. Ruptura alta de membranas. En algunos casos se va formando una colección de líquido entre el corion y el amnios. Entonces se rompe el corion, ¿no es cierto?, y sale el líquido. Y pensamos que hay una ruptura prematura de membranas, pero hay una ruptura de un saco, ¿no es cierto?, ovular doble. Se está rompiendo solamente una membrana y ha salido el líquido que estaba entre ambas. Y hay que tomar en cuenta, ¿ya? Y bien, las membranas se pueden romper no solamente antes del trabajo de parto. Eso es patológico, hemos dicho. Eso es la ruptura prematura de membranas.
pero las membranas generalmente se rompen durante el trabajo de parto. Por tanto, consideremos, ¿no es cierto? Si las membranas se rompen en una paciente que está en trabajo de parto, que tiene dilatación cervical, ¿no es cierto? Ya hablamos de ruptura precoz de membranas, ¿ya? Entonces, si se rompen las membranas durante el trabajo de parto, es ruptura precoz, ¿ya? Pero si las membranas no se rompen, sino hasta cuando llega a la dilatación de 10, cuando el cuello se ha abierto por completo, llamamos ruptura oportuna o tempestiva, ruptura oportuna o tempestiva, ¿ya? Y si no se rompen, sino en el expulsivo, hablamos de ruptura tardía de membranas. Entonces, no confundir la ruptura precoz con la ruptura prematura. En la ruptura prematura no hay trabajo de parto, ¿no es cierto? Entonces, si está con uno de dilatación, no está en parto. Eso es ruptura prematura. Si estuviera con 2, no está en parto, es ruptura prematura. Cuando hablamos del parto, cuando está en la fase activa, ¿no es cierto? Cuando está en la fase activa, cuando está con 4. Entonces, si se rompe con 5 de dilatación, con 6 de dilatación, con 4 de dilatación, entonces no es ruptura prematura, es una ruptura precoz de membranas. Si se rompe con 10, es una ruptura tempestiva, una ruptura oportuna. Y si se rompe en el periodo expulsivo, hablamos de ruptura tardía. Entonces, ¿cuál es la complicación que vamos a agregar a las descritas? Que si hay un oligohidramnios, ¿no es cierto? Hay un oligohidramnios en el segundo trimestre, por ejemplo, esto va a interferir el desarrollo de los pulmones. Es decir, el tórax necesita que haya líquido amniótico para que se expanda. No nos olvidemos que los pulmones no tienen aire, tienen líquido. Si no hay líquido, los pulmones no se expanden, no se desarrollan. Y eso provoca la hipoplasia pulmonar. Entonces, ese riesgo lleva ¿a qué? A que los pulmones no se desarrollen. Si bien podría nacer el niño, esos pulmones no van a poder ventilar y el niño se va a morir igual. Entonces, se ha planteado hacer un procedimiento, la amnioinfusión, en que consiste en hacer, ¿no es cierto?, una amniocentesis en útero, funcionar el útero, ¿no es cierto?, y poder, ¿no es cierto?, administrar 500 ml de una solución fisiológica, por ejemplo, en media hora, y luego calcular el goteo, ¿no? 3 ml por hora, hasta que completemos unos 900 ml más o menos, o unos 1000 cc. Esto más o menos va reponiendo líquido amniótico, ¿no? No está exenta de riesgos, naturalmente, ¿no? Hay estudios que van a su favor y otros que, bueno, indican que no hay beneficio, bastante, ¿no? Diversas las opiniones al respecto, pero es un procedimiento descrito, ¿no? Que puede mejorar el pronóstico del feto. Sobre todo evitamos compresión del cordón, evitamos, ¿cierto?, esa hipoplasia pulmonar, ¿no? Y obviamente, pues, tienen que ser realizados en hospitales de gran complejidad, ¿no? Y este es un algoritmo, un cuadro que me muestra, ¿no?, la conducta que vamos a tomar en una ruptura prematura de membranas. De una manera simple, de una manera sencilla. Si tengo una paciente con ruptura prematura de membranas, busquemos infección. Los criterios de Gibbs. Si tengo un criterio mayor más un criterio menor, ya tengo coriamionitis. Entonces, hay infección. Y si hay infección, interrumpo el embarazo. Independiente de la edad. Si es pretérmino o es de término, no importa. Interrumpo el embarazo. Porque si no lo hago, la infección va a progresar y va a terminar con una sepsis materna y una sepsis neonatal. Se interrumpe el embarazo y hay que interrumpirlo dentro de las siguientes 24 horas. Tiene que nacer dentro de las 24 horas. ¿Ya? Si tiene condiciones favorables para el parto, ¿ya? Si tiene condiciones favorables para el parto, ¿no? Por ejemplo, es un embarazo de término, el cuello está maduro, entonces se puede realizar la inducción del parto. La inducción del parto. Si la inducción no progresa al nacimiento o no hay condiciones favorables, el cuello está largo, está posterior, está firme, eso lo vamos a ver también más adelante, entonces indicamos la cesárea. Pero tiene que nacer en estas 24 horas, cuando hablamos de una infección. Y si no hubiera datos de infección, ahí sí me importa mucho la edad gestacional. Porque si es un embarazo de término, no hay nada que esperar. Hay que finalizar el embarazo. ¿Ya? Que si hay condiciones, ¿no es cierto?, favorables, vamos a hacer la inducción.
O bien hay una conducta de la expectante, esperar que desencadene el parto, que no es muy recomendable. Se recomienda tener una actitud más activa. Cuando es de término, no hay nada que esperar, hay que interrumpir el embarazo. Si es pretérmino, lo que nos interesa mucho, ¿no es cierto?, es identificar ese grupo ¿no es cierto?, de embarazos que están relacionadas a la madurez del pulmón. Si se acuerdan, dijimos de 24, ¿no es cierto?, a 34, ¿no? Entonces, de una manera general, si es de 24 a 34, se puede hacer manejo conservador. No interrumpir el embarazo, sino más bien, ¿no es cierto?, si tenemos pruebas para valorar, ¿no es cierto?, la madurez del pulmón del feto, lo que hemos dicho, lecitina, esfingomielina, fosfatidilglicerol, entonces valorar. Si está el pulmón maduro, ¿no es cierto?, entonces lo que se hace es interrumpir el embarazo. Pero si no está maduro, hay que madurar pulmones. Y eso lo hacemos con la betametasona. Betametasona, ¿no? Por lo menos 2 días que reciba betametasona, ¿no? Y luego hay que monitorizar a la paciente para valorar, ¿no es cierto?, si hay algún signo de infección, porque si hubiera algún signo de infección, se interrumpe de manera inmediata. Y si no, podemos, ¿no es cierto?, ganar unos cuantos días para poder, ¿no es cierto?, favorecer al efecto de los corticoides, que sería lo ideal, ¿no? Por lo menos 2 días que no nazca el niño, y de esa manera poder, ¿no es cierto?, tomar la posibilidad de mejorar el pronóstico del pretérmino. Pues de una manera así simple podemos abordar, tal vez, ¿no es cierto?, el manejo del pretérmino, perdón, el manejo de la ruptura prematura de membranas, ¿ya? Entonces, encontramos diferentes referencias, ¿no? Diferentes opciones terapéuticas. Aquí tenemos, por ejemplo, del Clínic de Barcelona, que no es una mala referencia, muy buena, más bien, donde nos va planteando, ¿no? Si es de término, ¿no?, poder pensar que debemos finalizar el embarazo dentro de las 24 horas, no hay nada que esperar, ¿no? Esto nos va a ayudar a que haya menos riesgo de coriomionitis, endometritis, ¿no? Menos complicaciones de infección en la madre. Pero aquí plantea dos grupos, uno menos de 24 semanas de ruptura y uno que sea ruptura prematura de membranas prolongada, ¿no? Mayor o igual a 24 horas de ruptura, ¿ya? Y nos plantea, si es menos de 24 horas, ¿ya? Entonces, nos recomienda, ¿no?, que no es necesario, ¿no?, hacer hemograma ni PCR de rutina, porque al tener una ruptura que no es prolongada, hay menos posibilidad de infección, ¿ya? Y hacer la búsqueda del estreptococo del grupo B. Y si no hay estreptococo del grupo B, nos recomiendan no usar antibióticos de rutina. Pero si encontramos la presencia de estreptococo, sí indicar la ampicilina, ¿ya? Ampicilina 2 gramos EB, ¿no?, para la impregnación, y luego vamos a pasar a 1 gramo EB cada 6 horas. Si es una paciente alérgica a las penicilinas, entonces nos recomienda el Clínic utilizar la clindamicina, ¿ya? Clindamicina. 900 miligramos, ¿no?, EB cada 8 horas, nos recomienda utilizar. En nuestro medio utilizamos la eritromicina, ¿no?, que no la tenemos por vía parenteral, la tenemos por vía oral, entonces usamos 500 vía oral cada 6 horas, ¿no?, en el caso de una paciente alérgica a las penicilinas. Pero, solo nos plantea la posibilidad si es que detectamos al estreptococo del grupo B. En cambio, si es un embarazo de término con más de 24 horas de ruptura, ahí sí o sí hay que realizar el hemograma y PCR, tratando de identificar, ¿no es cierto? PCR es la proteína C reactiva, ¿no?, un marcador inespecífico de inflamación. Y el hemograma encontrar, ¿no es cierto?, la leucocitosis que ya me van a respaldar, ¿no es cierto?, un proceso infeccioso si es que está presente. Y poder iniciar antibióticos, no haya o no la presencia de estreptococo. Porque aquí 24 horas asumimos que hay infección. Entonces, aquí se va planteando el uso de la amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no?, y finalizar el embarazo. Finalizar el embarazo. En nuestro medio, no esperamos tanto en 24 horas. En nuestro medio, a las 6 horas ya se le está indicando un antimicrobiano, ya la eritromicina. 500 vía oral cada 6 horas, ¿no? Porque dijimos la cavidad está potencialmente contaminada, ¿no? Y 12 horas ya están indicando la ampicilina, ¿no? Entonces, es lo que estamos acostumbrados a realizar, ¿no? Sin embargo, pues, aquí vemos, ¿no?, un protocolo que está mucho más sustentado, ¿no?, por el tema de las horas de ruptura
y que obviamente una ruptura prolongada tiene más riesgo de infección, ¿no? Y esto es lo que vamos a considerar dentro de lo que es el manejo, ¿ya? Para la evaluación que tenemos, ¿no? De las clases. Si es pretérmino, se hace referencia a que si no hay datos de infección, ¿por qué apurarse, no es cierto? Entonces se habla de un manejo conservador de la ruptura de membranas. Y el manejo conservador incluye, ¿no es cierto?, la maduración pulmonar o maduración fetal en un embarazo de 24 a 34 semanas, junto al uso de tocolíticos, como hemos visto, para evitar el nacimiento, ¿no es cierto?, antes de los 2 días por lo menos, para que maduren los pulmones. Si, si vamos, ¿no es cierto?, a tener el pretérmino, se debe buscar, ¿no es cierto?, el estreptococo del grupo B, se debe, ¿no es cierto?, identificar el estreptococo. Idealmente deberíamos hacer la amniocentesis para tener un cultivo y buscar el germen que está, ¿no?, creciendo en el líquido amniótico. Y bueno, el usar antibióticos, ¿no? Esto está dependiendo, ¿no?, el tiempo transcurrido de la ruptura. Y monitorizar cada día, ¿no? Buscando signos de infección, ¿no? Los criterios de Gibbs. Cuando haya criterios de Gibbs, interrumpir el embarazo dentro de las 24 horas. Y si no, monitorizarla, ¿no? Monitorizarla y controlarla. Y en caso de que desencadene, ¿no es cierto?, la infección o el parto, pues ya pensar en la neuroprotección si estamos frente a un pretérmino, ¿no? Sobre todo para evitar las complicaciones de la inmadurez y la parálisis, ¿no?, cerebral que se hace referencia con el sulfato de magnesio. Entonces, ahí tenemos algunas directrices para poder, ¿no es cierto?, tomar en cuenta dentro de lo que es el manejo de la ruptura prematura de membranas, ¿no? Y con esto estaríamos concluyendo el capítulo.